Lo último que vimos en Génesis, solo a modo general, fue que tras el hecho de que Faraón tuviese sus sueños, José los interpretó. José aprovechó para glorificar a Dios en el momento en el que interpretó los sueños. Cuando la gente buscó a José y decían, hay un hombre que interpreta sueños, José no dudó en aprovechar y decir, no soy yo, es Dios el que lo hace, es Dios el que da la revelación, es Dios el que da el mensaje. Y después de que José interpretase los sueños, José le dio consejos a Faraón. José le dijo a Faraón cuál era la mejor opción en estos momentos, era colocar a alguien que dirigiese esos años de trabajo, esos años de hambruna y también esos años de prosperidad, que la gente pudiese, que un hombre pudiese estar al frente. ¿Para qué? Para coordinar, ¿no? El recolectar el 20% de las cosechas, almacenarlas en granero, para que cuando hubiese hambruna, para que cuando hubiese necesidad, entonces hubiese pan en Egipto, hubiese alimento en Egipto, incluso que las personas fueran a Egipto a buscar su sustento. Y finalmente decidieron poner ahí a José como primer ministro, como la mano derecha de Faraón. Así que así estamos ahora. Estamos con José, que ya no está en la casa de Potifar, ya no está en la cárcel. Ahora José está en palacio. José ya está vestido de ropas reales. Recuerdan que Faraón lo sacó a pasear con un carro real y dijo que todo el mundo debía doblar su rodilla delante de José, le puso un anillo en el dedo, le concedió autoridad y ahí tenemos a José, primer ministro de Egipto. En la tierra sabemos que Dios está por encima de todo y de todos, pero en la tierra Faraón en aquel entonces era considerado seguramente el hombre más poderoso del mundo. Así que en esta actualidad José no solo ha salido de la cárcel, sino que para los hombres José ahora es la segunda persona más poderosa del mundo. Y ahora vamos a ver cómo sigue nuestra historia, porque ahora José está en palacio. ¿Y quién va a tener hambre? Sus hermanos, los que lo traicionaron, los que lo vendieron, los que tramaron contra él. Ahora llegó la necesidad a Canaán. Y eso es lo que vamos a empezar a ver hoy a partir del capítulo 42. Y hoy vamos a trabajar los versículos 1 al 24. Y vamos a empezar leyendo los versículos 1 al 6. Y vamos a ver cómo los hermanos de José van a presentarse delante de José. Dice así: viendo Jacob que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, he oído que hay alimento en Egipto. Descended allá y comprad de allí un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos. Entonces 10 hermanos de José descendieron para comprar grano en Egipto, pero a Benjamín, hermano de José, Jacob no lo envió con sus hermanos porque dijo: no sea que le suceda algo malo. Y fueron los hijos de Israel con los que iban a comprar grano, pues también había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el que mandaba en aquella tierra. Él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se postraron ante él, rostro en tierra. La situación es el sueño de Faraón cumplido. Han habido años de prosperidad, han habido años de mucha abundancia. Egipto ha estado guardando en graneros el alimento y ahora ha llegado la escasez, ha llegado la crisis mundial. Y el único lugar donde hay alimento es Egipto. Y mire qué curioso, porque si nosotros pensamos Egipto, paganos, Canaán, pueblo de Dios. Pero ¿dónde hay pan? No en Canaán hay hambre, en Canaán hay necesidad y donde hay pan es en Egipto.
en la tierra donde nosotros sabemos que se adoraban falsos dioses, que no se obedecía a Dios. Así que el hambre había llegado a ser mundial, como Dios lo había revelado a José en los sueños de Faraón, y hay hambruna en Canaán, hay hambruna donde están viviendo Jacob y sus hijos. Y hay una cosa curiosa aquí. Hay un momento en el que Jacob mira a sus hijos al inicio del texto y les dice: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, he oído que hay alimento en Egipto, bajad y comprad para nosotros, para que vivamos y no muramos. Esa frase de ¿por qué os estáis mirando? Hay ciertas expresiones que van a mostrar que Jacob no era alguien que posiblemente tuviera la relación más afectiva con sus hijos. Recuerden que claramente Jacob tenía un favorito y era José. En el momento que le entregó la túnica a José y no se la dio a sus otros hijos, mostró que José era su favorito. Pero también recuerden que José solía pasarle a Jacob reporte negativo de sus hermanos. Seguramente sus hermanos hacían cosas que estaban mal a los ojos de Jacob y José se lo contaba. Lo más probable es que no trabajasen. Eran hombres, se tendrían que dedicar al campo, a la cosecha, al ganado. Y seguramente, pues, ¿saben esos obreros que cuando no está el jefe están con el teléfono, están hablando entre ellos y la obra no avanza? Pues sería algo parecido. A lo mejor tendrían que estar trabajando el campo y estarían así, uno al lado del otro, con el pico, charlando, tomándose una Fanta. En aquel tiempo no, pero no sé, tomando agua del Nilo, no sé, purificada con alguna cosa, pero eran seguramente cosas así que hacía que el testimonio de esos hijos no fuera muy favorable para su padre. Y la manera como Jacob les habla, ¿qué hacéis mirándose a la cara? Es como: hay hambre, hay necesidad y tengo a 10 hombretones de brazos cruzados mirándose. Es como si decir: si fuera por vosotros, nos morimos de hambre. 10 hombres hechos y derechos, 10 hombres adultos. Y la pregunta de Jacob de ¿por qué os estáis mirando? Es una pregunta como diciendo: ¿no pensáis hacer nada? ¿No pensáis buscar una solución? Y eso muestra un poco el tipo de relación que Jacob tiene con sus hijos. Y entonces Jacob les da la instrucción y les dice que bajad. Tomad dinero, tomad recursos, bajad a Egipto y comprad un poco de alimento para nosotros. ¿Y para qué? Dice: para que vivamos y no muramos. Esto también nos demuestra algo, que la necesidad no era poca. Si hay que ir a comprar comida para no morir, hermanos, es que la escasez era severa. Un hombre que le dice a sus hijos: bajad a comprar comida, no para matar el hambre, no porque me apetece algo, para no morir, es que la escasez era severa. Y ahora Jacob vuelve a decir algo que muestra que tiene un claro favorito en el clan, porque dice: pero a Benjamín no lo envió con sus hermanos, porque dijo: no sea que le suceda algo malo. O sea, si yo le digo a mi hijo: ve a comprar allí, pero tú no sea que te pase algo malo, indirectamente no sé si veis un mensaje. Si a ti te pasa algo malo, podemos correr el riesgo. Y eso vuelve a mostrar que Jacob tenía una inclinación ahora hacia otro hijo. En este caso, hacia el más pequeño, hacia el más jovencito, hacia Benjamín, que incluso algunos países, algunas personas, yo no sé si alguna vez lo han oído, utilizan esa expresión Benjamín para referirse al pequeño de la familia. Cuando hay una casa donde hay varios hermanos, en algunos países, algunas personas suelen usar esa expresión: él es el Benjamín de la familia, como diciendo, es el más pequeño. Entonces, Jacob ya no tenía a José su favorito, pero Jacob se había hecho otro favorito. Y en este caso es Benjamín. Así que manda a los hermanos a comprar alimento a Egipto, pero con una condición: Benjamín se queda conmigo. Ahora, yo también entiendo a Jacob, no lo pintemos tan mal. Se murió su hijo. Egipto no es tierra segura.
Es como si a mí ahora me dice alguien, Juan Manuel, el único sitio donde actualmente hay comida es la Franja de Gaza. Allí están vendiendo. Y yo, ¿a quién mando de la iglesia? ¿Y a quién me quedo? No lo voy a decir públicamente. Tengo una lista. Algunos mandaría rápido. Aunque no muramos de hambre, que se den un paseíto. Lo que quiero decir con esto es que tenemos que entender el corazón de un padre. ¿Y si le pasa también algo a los otros? ¿Y si mando al pequeño? No me quiero quedar sin hijos. Además, qué dolor debe haber sentido Jacob al perder a José. Hermano, ponte en la mente de Jacob. Le llegan sus hijos con una túnica llena de sangre de su hijo querido, de su hijo favorito, y le dicen, se lo comió un gato salvaje, lo mató un animal. Hermano, eso es desgarrador. Tú le dijiste, ve a ver qué hacen tus hermanos y ya no lo vas a abrazar más, ya no lo vas a besar más. Y no era un señor mayor, era un chico joven. Ahora, el miedo de volver a perder al pequeño, el miedo de volver a perder al pequeño de la casa. Yo también entiendo a Jacob, yo también entiendo que deje al pequeño en casa, no solo en un sentido de favoritismo, en un sentido del corazón de un padre que tiene miedo de que le pase algo a un hijo porque ya se le murió uno. Hermano, todos nos volvemos un poco más miedosos después de una desgracia. La mayoría de personas son muy valientes hasta que pasa algo grave. Y ahí se vuelven más prudentes. Por eso a veces decimos, no hay que llegar a vivir una desgracia para tener prudencia. Pero somos así las personas. Cuando pasa un accidente de moto, conducimos más despacio. Cuando alguien se mata en el tránsito, empezamos a respetar más las señales. Porque las desgracias nos vuelven a la fuerza un poco más prudentes, porque empieza a hacerse una realidad. Estas cosas pasan. La gente hablaba de accidentes, pero ha pasado con ha pasado con mi primo, ha pasado con mi hijo. Esas cosas suceden de verdad. Así que el miedo de Jacob también está en juego. Entonces, los hermanos van a Egipto, los hermanos toman el dinero, marchan a Egipto, posiblemente con más personas de la tierra, y van a comprar, ¿dónde? A Egipto, pero a una persona. Que literalmente el texto dice, él manda. Él mandaba allí, José. Y la escena que hemos leído termina con los hermanos de José postrados, rostro en tierra delante de José. No significa que el resto de personas no lo hiciera, lo hacía todo el mundo. O sea, no es que solo se postraron los hermanos de José. En aquella cultura, en aquellos tiempos, si tú y yo hubiésemos ido a hacer una visita a Egipto y nos hubieran puesto delante de Faraón, lo hubiésemos hecho. Es más, si por lo que sea un día tienes la oportunidad de tener cara a cara al rey de España, habrá alguien, te lo garantizo, que antes hablará contigo y te va a enseñar cómo saludarle. Y tú dirás, qué tontería. Sí, hay un protocolo especial. A ti te puede parecer absurdo, pero ya ves que eso no es cosa de la Casa Real Española. Eso es cosa de historia. Ante autoridades siempre había un protocolo especial. Era una señal de honra. ¿Recuerdan la reina Esther? Nadie va delante del rey si el rey no lo llama o corre peligro. Había un protocolo. Y el hecho de que los hermanos se postren no es porque son ellos. Es porque en esa cultura todo el mundo que iba delante de José, al ser el primer ministro de Egipto, se postraba en señal de respeto y reverencia. No creo que si vamos a ver al rey de España nos hagan postrarnos, pero posiblemente si ves algunos vídeos vas a ver a muchas personas inclinando el rostro, saludando, inclinando la cabeza con un gesto de reverencia, con un gesto de reverencia. Pero en el caso de los hermanos de José, ¿por qué Moisés escribe se postraron? Para dejarnos claro que lo que Dios dice que pasará, pasa. En Génesis 37, versículos 5 al 8, dice así: y José tuvo un sueño y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo:
os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. He aquí, estábamos atando gavillas en medio del campo, y aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha, y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y mira, llenos de odio y rabia, lo que sus hermanos dijeron. Y sus hermanos le dijeron: ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás de nosotros o sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. ¿Ven en el sueño cómo acababan sus gavillas? Postradas ante la gavilla de José. Ellos en aquella cultura lo entendieron. Eso significa que José va a ser una autoridad y nosotros nos rendimos a él. Por eso se llenaron de rabia y de odio diciendo: ¿acaso tú vas a ser autoridad? ¿Acaso tú vas a ser señor sobre nosotros? ¿Y cómo están hoy sus hermanos? De rodillas delante de José. ¿Y qué es ahora José? Autoridad, no solo sobre sus hermanos, es autoridad sobre toda la tierra. Si Dios promete, Dios cumple. Lo que Dios decreta pasa. Cuando nosotros decimos eso, tenemos que entender, cuando decimos amén a esa verdad, tenemos que entender algo. Te lo voy a plantear de esta manera. Si yo estoy pasando una situación médica complicada y Dios determina que saldré curado, saldré curado. Pero te voy a plantear otra verdad. Si yo estoy pasando una situación médica difícil y Dios determina que de ahí no salgo, ya me pueden llevar a Washington, a Estados Unidos, pagarme los médicos privados, que de ahí no salgo. Cuando decimos amén a la soberanía de Dios, debemos entender que esa soberanía no siempre es agradable para nosotros. Hermano, como cristiano no me cuesta decir amén cuando las cosas que Dios hace me agradan. Pero mi reto como cristiano es decir amén cuando sus planes son difíciles para mí. Pero te digo algo, amado hermano, hay que decir amén. La voluntad de Dios, aunque sea dura para nosotros, es buena, agradable y perfecta. Pasarás momentos difíciles en tu vida que serán el momento en el que más te cueste decir amén a la voluntad de Dios. Pero busca a Dios en esos momentos, porque no queremos ser creyentes solo de momentos agradables. Queremos ser creyentes como Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en el granero, aunque el campo no dé fruto, aunque no haya animales en el granero, aunque no haya nada, con todo yo me alegraré en el Señor. Nadie dice que la alegría vendrá sola. Me alegraré. Yo tengo que buscar alegrarme. Yo tengo que buscar gozarme. Yo tengo que buscar. Hermano, tu corazón muchas veces naturalmente no va a querer alegrarse en el Señor en los momentos difíciles. Tú debes buscar esa alegría. Hermano, igual la paz, la alegría, el gozo se tienen que buscar, se tienen que cultivar a través de oración, a través de alabanza, a través de la palabra. Y a veces hay un camino repleto de lágrimas hasta encontrar la paz en el Señor. Pero Él la promete, Él la da. Él la da. El Señor es fiel. Él trajo un sueño a José y lo ve José ahora cumplido ante sus ojos. Por eso me gustaría leerles una frase de Sinclair Ferguson que dice así: la providencia de Dios es la manera en que Él gobierna todo sabiamente. Primero, para la gloria de su propio nombre, y segundo, para la bendición final de sus hijos. Hermano, Dios gobierna el universo de una manera sabia y perfecta.
Y ese gobierno tiene dos finalidades. La primera, que Dios sea glorificado. La segunda, tu bien y mi bien. Tu bien y mi bien no significa que seremos ricos, todos sanos, todos con una vida exitosa. No, significa que seremos más santos, seremos más como Jesús. Hermano, tú vas a caminar mejor en esta tierra de la que te quedan unos años, ¿eh? Hoy estoy para desanimarte. Te quedan unos años. Míralo así. O sea, a mí a lo mejor me queda alguno más que tú. Por las caras que veo en la sala, algunos os quedan menos años, bastante menos que a mí. Pero también la vida va como va y el Señor a veces en su providencia puede ser que a mí me queden menos. Pero ¿sabes qué? Para que los transites mejor, déjame recordarte que el mayor interés de Dios después de salvarte es santificarte. Nunca pienses que la meta de Dios en la vida es hacerte esta vida fácil. Hermano, la vida de Moisés no la veo fácil ni después de salir de Egipto. Uno pensará, no, ya has salido de Egipto, ahora viene lo bueno. Sí, parece que fue peor con los hebreos que con los egipcios. Parece que Moisés sufrió más con los hebreos que con Faraón. Hermano, Moisés no llega ni a entrar en la tierra. Moisés acaba en lo alto de una cima mirando y hasta ahí llegué. ¿Sabes cómo fue la vida de Moisés? Debatir con Faraón, ir con Faraón, enfrentar a Egipto, salir de Egipto, perseguido por ahí, Dios da la victoria, luego llega, el pueblo empieza a quejarse, cálmalos, empieza a pastorearlos, solo reclaman, sube a un monte, llega un becerro de oro. Esa es la vida de Moisés. La vida de Abraham no fue fácil. La vida de Noé no fue fácil. La tuya no va a serlo. La mía tampoco. El fin de Dios es que seamos santos. Hermano, nos espera una vida gloriosa, una eternidad maravillosa donde solo hay gozo, alegría, justicia, paz. Pero aquí no está prometido eso ahora. Aquí está prometido que Dios va a disponer todas las cosas para que cuando llegues ahí seas más como Jesús. Porque allí Dios quiere un pueblo santo y lo está preparando para allí. Dios aquí te está preparando para la eternidad y te está usando para que otros lleguen a ella a través de la predicación del evangelio. Así que no perdamos de vista el foco. Dios gobierna la historia para su gloria y para nuestro bien. Y nuestro bien es ser más como Jesús. Ahora, ¿cómo va a actuar José con sus hermanos? Los va a acusar de espías. Versículos 7 al 9 de Génesis 42 dice: cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no conocerlos y les habló duramente. Ellos no lo conocieron a él, pero José sí conoció a sus hermanos, pero él fingió no conocerlos y les habló con dureza. Esta expresión con dureza no significa, ¿no ves? José estaba resentido, José estaba amargado y les está hablando con dureza. No, les está hablando de una manera firme, les está hablando de una manera cortante, porque José va a querer tratar con sus hermanos, pero todo lo que va a hacer José va a mostrar que no hay rencor en su corazón. Los va a tratar con gracia, solo que va a trabajar un poquito con su corazón antes. Él habló con ellos así, con dureza, firmemente, y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Y ellos le dijeron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido. José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos. ¿Qué sueños? El que hemos leído, ellos ahí postrados. Y ahora, ¿qué les dice? Sois espías, habéis venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. Puede parecer que esta acusación no es grave. Sois espías. Te lo voy a plantear de esta manera, si te gustan las películas. Imagínate
que alguien va a una reunión de dirigentes norteamericanos, de la CIA, del FBI, de políticos, y aparece allí, y van unos rusos, ¿no? Que entre ellos sean genial, americanos, rusos, amigos de toda la vida. Y van ahí unos rusos invitados. ¿A qué venís? No, a tomar un café, hemos coincidido en esta sala. ¿Qué pasa o qué vendría a ti si tú ves a esos americanos rodeándolo y diciendo, no habéis venido a tomar café, vosotros sois, ¿cuál es la de allí? ¿La KGB? Vosotros sois de la KGB. ¿Qué crees que van a pensar esos rusos? De aquí no salimos hoy. Si los americanos piensan que nosotros somos espías, ya te digo, aquí empieza interrogatorio, cárcel, tortura, mil cosas. Así lo está viendo este hombre y así lo están viendo sus hermanos. La acusación de sois espías, habéis venido a ver las zonas indefensas de nuestra tierra, a la mente de los hermanos de José, ¿sabes qué significa? No volvemos a casa, nuestro padre ha hecho bien en quedarse con el pequeño. ¿Por qué va a pensar? Llegas a la tierra más poderosa, a Egipto, y te acusan de espionaje. Directo al calabozo, directo a la cárcel, y da gracias a Dios si solo vas preso y no te matan. José está tocando el corazón de sus hermanos, pero qué curioso, ¿de qué los ha acusado? De ser espías. ¿Sería que José recordaba cómo le veían sus hermanos a él? Porque en Génesis 37, el versículo 2 dice, y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. ¿Sabes cómo veían los hermanos a José? Como un espía. Ellos a lo mejor estaban hablando en el campo y José aparecía por ahí. ¿Qué hacéis? Trabajando duro, ¿eh? Y seguro que los hermanos pensan, ya está aquí el espía, lo ha mandado el jefe y ya nos va a meter en un lío. Así que José posiblemente, no es seguro, no lo dice la palabra, pero piensa que en la mente de los hermanos José era como el espía del padre. Y José dice, pues vamos a jugar al mismo juego. Sois espías. Sois espías. Ahora, ¿qué responden los hermanos de José? Versículo 10 y 11 dice así. Entonces ellos le dijeron, no, señor mío, sino que tus siervos han venido para comprar alimentos. Y atentos a la descripción. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre. Somos hombres honrados. Tus siervos no son espías. ¿Sabes quién se está definiendo como somos hombres honrados? Hombres que han vendido a un hermano. Hombres que lo han mandado como esclavo. Hombres que han engañado a su padre y le han dicho que está muerto. ¿Y sabe cómo se definen? Somos honrados. ¿Cómo sonaría esa definición al corazón de José? ¿Crees que no entran ganas de decir honrados? Si José fuera un hombre rencoroso, era el momento perfecto para decir honrados. Yo diría traidores, mentirosos, malos hermanos, asesinos, mentirosos. Claramente José no tiene rencor en su corazón, porque tiene a sus hermanos que lo vendieron y traicionaron, que han engañado a su padre todos estos años y se definen como hombres honrados. Pero esto me llevó a mí, no sé a ti, a un pensamiento peligroso. No hay peor ceguera que la de nuestros propios pecados. Estos hombres realmente creen que son honrados. Se definen como hombres honrados. Déjame hacerte una pregunta. ¿Para ti son hombres honrados, sí o no? ¿Sí o no? Pero para ellos sí. ¿Sabes qué significa? Que para ti tú puedes ser una cosa, pero para el resto no. Que a lo mejor estás equivocado sobre ti mismo. Que a lo mejor dices que eres cristiano y el resto que te conoce dice, no lo es. No hay peor ceguera que la que no nos deja ver nuestras propias maldades. Mira cómo lo dice el salmista. El Salmo 19 y el versículo 12 dice, ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. ¿Sabe lo que está diciendo el salmista? Señor, perdóname de aquellos pecados que ni siquiera veo en mí.
Hermano, ¿eres consciente de que hay cosas en ti que son como puntos ciegos? A veces vas detrás de un camión grande y yo no sé si se han dado cuenta, algunos camiones grandes llevan una pegatina o en algunos autobuses que pone por aquí no vemos. Como diciendo, si te metes aquí, el camionero no te ve cuando mira por el espejo. Ese ángulo es muerto. ¿Sabían que nosotros tenemos esos ángulos también? Que a veces miramos así nuestra vida, pero hay como un ángulo muerto que no llego. Por eso te voy a dar 2 consejos. 3. 1. Primero, sé humilde para reconocer que tienes esos ángulos. No vivas pensando, sé todo de mí, yo sé cómo soy. Sé humilde para reconocer que hay cosas en ti que no eres capaz de ver. 2. Busca personas sabias, de buen testimonio y que te amen de verdad. De verdad significa que sean capaces de decirte esos puntos que tú no ves, porque te aman. Que cuando tú digas, yo no me veo orgulloso, yo no me veo, y te digan, pero lo eres. No, lo ves, que tú sepas que en ellos puedes confiar, que ellos no tienen ningún interés en hacerte daño, que ellos no ganan nada en mentirte, que si lo dicen es porque lo ven. Busca esa gente en tu vida. No necesitan ser muchos, no necesitan ser 80, basta con tener 2, 3, 4 personas que sepas que son maduros, que conocen al Señor y que contigo van a ser críticos, honestos, en amor. Porque aunque no nos guste la palabra crítica, no tiene nada de malo cuando viene con una buena intención. Y número 3, la oración del Salmo 19:12, hazla regularmente al Señor. ¿Cuánto hace que no le pides a Dios que te revele tus lados oscuros? ¿Cuánto hace que no le pides al Señor? El Señor es el que te va a guiar muchas veces. El Señor es el que te va a convencer. A lo mejor es en un sermón, tú le pides y un día estamos predicando un tema X o un sermón en Hechos y una frase, algo, una aplicación, de golpe Dios abre tus ojos y te dice, eso es para ti. Eso es para ti. Así que 1, sé humilde. 2, busca a alguien a quien puedas preguntarle. Y 3, pide a Dios que te muestre las cosas de ti que te son ocultas. Porque te aseguro que de los otros no tienes que pedirle que te las muestres, que de los otros vemos demasiado. Es más, a veces hay que pedir a Dios no ver tanto. Ver más de nosotros y ver menos de los demás. Porque de los demás vemos casi lo que ve Dios prácticamente. A veces hasta jugamos a ver el corazón. Y eso ya es cruzar límites extraños. Estos hombres se definieron como honrados cuando no lo habían sido. Y te digo una cosa, no hay peor mentira que la que nos contamos a nosotros mismos. Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. El otro día lo compartía con unos hermanos y lo hablaba con otro hermano hace poco también. Le decía, mira, aunque te suene mal esto, te voy a plantear una situación. ¿Qué dice Jesús de un discípulo de él? Y empezamos a sacar una lista. Por ejemplo, que debe predicar el evangelio. Muy bien, la gran comisión. ¿Qué más? Que debe congregar. Muy bien. ¿Qué más? Que debe obedecer a sus pastores. Muy bien. ¿Qué más? Que debe amar y servir a sus hermanos. Muy bien. ¿Qué más? Que debe... Y empezamos a sacar lista. Lo que yo le quise mostrar a esa persona es, ahora, una a una. Sacamos 10 y paramos. ¿Esta la estás haciendo? No mucho. Esta, no mucho. Esta. Y la pregunta final fue, ¿por qué eres cristiano? ¿Qué te garantiza que lo eres? Porque hemos sacado una lista de 10. No estás predicando el evangelio, apenas congregas, no honras a tus pastores, no amas a tus hermanos, no sirves a tus hermanos. Tienes tu grupo, pero no sirves en general a tu iglesia, no amas a tu iglesia, no tienes compasión casi del prójimo, vives para ti. Y le digo, ahora, viendo todo esto, y no yo, no Juan Manuel, el malo, ogro, tirano, legalista y religioso,
lo que le ha dicho la Biblia y tu propio análisis de ti, ¿cuál es tu garantía de ser un discípulo de Cristo? Se puso nervioso. Porque a veces cuando alguien dice algo, piensas, esta persona es dura y yo lo hice dije, voy a intentar bajar las revoluciones, a ver si así es mejor. Dije, ¿qué piensas tú? Yo no te tengo que definir, no es, ¿y usted qué me dice? Digo, no, yo basta con analizar lo mío. Pero a la luz de lo que dice la Biblia y tu vida, ¿qué ves tú? Y empezó a cuestionarse su fe. ¿Por qué? Precisamente por esto. Hay gente que oye la palabra y no hace la palabra. ¿Y qué dice Santiago? Se están engañando a sí mismos, a nadie más, a sí mismos. ¿Por qué te crees que mucha gente dirá, Señor, Señor, en tu nombre hice, en tu nombre practiqué, en tu nombre eché fuera demonio, en tu nombre? Porque se estaban engañando a sí mismos. Esa gente sabía mucha Biblia, pero su vida mostraba que se estaban engañando a sí mismos. Hermano, tú no tienes que creer que eres cristiano, tú tienes que tener la certeza. Y algo que nos ha dado Dios para tener esa certeza también son las evidencias y frutos de nuestra vida. No tengo que ser yo ni el pastor Marcos, deberías ser tú, si te preocupa tu alma, el que examina su vida. No te enfades conmigo, o sea, mi opinión es que no te importa, porque a lo mejor yo puedo decir que no y tú lo eres, lo que importa es lo que Dios piense y como tú no se va a conocer nadie, pero en amor, porque un día, y los que me conocen lo saben, en amor hago todo esto, en amor te lo digo, examínate para que no te pase como los hermanos de José, que se definan como honrados cuando no lo son. Que Dios nos libre, a ti y a mí, a nosotros, de definirnos como hijos de Dios y no serlo. Mejor darnos cuenta hoy y buscar a Cristo. ¿Cómo responde José a las palabras de sus hermanos? Los vuelve a acusar de espionaje. Versículo 12, les dijo, no, sino que habéis venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. Y mira qué pasa en el versículo 13. Mas ellos dijeron, tus siervos son 12 hermanos, hijos del mismo padre en la tierra de Canaán. Y he aquí, el menor está hoy con nuestro padre, y el otro ya no existe. ¿Cómo debió sentarle esa última frase a José? Somos 12 hermanos. El más pequeñín está con papá y el otro no existe. Oh, hermano, yo creo que están poniendo a prueba el corazón de José. Somos honrados, el otro ya no existe. Y José ahí, resistiendo. ¿Cómo sentaría esa frase al corazón de José? ¿Cómo piensas tú que tener a sus hermanos delante, que lo han vendido, que se definen como honrados y que encima la manera de hablar de él es decir, el otro ya no existe? Y ellos saben que lo vendieron. Y no deberían ser tan listos para saber que lo vendieron a gente que vivía en Egipto y que incluso podría estar por la zona. Pero la frase de ellos es, el otro ya no existe. ¿Sabes? Esa frase debió ser un punzón al corazón de José. Y algo que me recordaba el Señor mientras leía esto es el peligro de las palabras a veces y cómo hay palabras que cortan como espada. En Proverbios 12:18 dice, hay quien habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Hermano, no es solamente importante lo que decimos, sino también cómo lo decimos. Y debemos tener mucho cuidado con eso, pues no sabemos el daño que pueden causar algunas palabras.
No podemos elegir las palabras que otros nos dirán, no podemos elegir lo que otro va a hacer con nosotros y cómo va a usar sus palabras. Pero en el Señor, que tú y yo nos volvamos personas prudentes al hablar. Por ejemplo, en los momentos de enfado, de rabia, de ira, es cuando solemos quitar el filtro y dejar rienda suelta. Y luego llega lo de no lo quise decir, me arrepiento, perdona, pero el golpe de espada ya lo dimos. Tú puedes pedir perdón, pero la puñalada está. Un padre le puede pedir perdón a su hijo, pero el hijo vuelve a su habitación diciendo, vale, te perdono. Pero su hijo sigue pensando, realmente lo que le dijera el padre. Realmente mi padre no me quiere, o realmente no sirvo para nada, o realmente soy un inútil, o realmente... Hermano, debes medir tus palabras. Y si eres una persona que en los momentos de enfado pierdes ese filtro, vete. Cada uno tiene que conocerse y saber cómo gestionar esos momentos. Hay personas que en momentos de enfado sirven para hablar, porque son personas que saben gestionar bien la ira o la rabia. Pero hay personas que en los momentos de enfado es mejor que se alejen un tiempo prudencial para buscar al Señor y calmarse. No todos somos iguales. Tú podrás decir, a mí ahora que está tenso quiero hablar, y otro dirá, no, yo prefiero no. Pues cada uno que tome su camino mejor. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos pide es no pecar. Dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, debemos ser sabios para entender que hay cosas que nos pueden producir ira y muchas veces justificada, pero Dios nos dice que no podemos pecar. Así que debemos buscar la manera de que cuando ese sentimiento llegue, cuidar cómo actuaré, cuidar qué decisión voy a tomar en caliente, cuidar qué palabras voy a decir. Porque, hermano, yo no quiero ser un hombre que se consuela diciendo, yo nunca pegué a una mujer con las manos. Pero hay palabras que son como golpes de espada. Yo no quiero que sean una mujer que diga, yo jamás le puse la mano encima a mi marido. Pero hay palabras que son como golpes de espada. No podemos engañarnos y decir, yo agresivo, nunca he tocado a nadie. Hay gente que por aquí pega más que con las manos. La palabra de los hermanos del otro ya no existe. Fue una punzada al corazón. Por eso, en nuestras oraciones debemos sumar esto siempre. Señor, hazme sabio para hablar. Hazme sabio para hablar. El sabio sabe cuándo hablar, el sabio sabe cuándo callar, el sabio sabe cómo hablar, qué decir, qué omitir, qué contar, qué preguntar. Necesitamos volvernos más sabios para hablar. No solo en el matrimonio, entre nosotros. Podemos hacer daño a un hermano con un comentario, daño al pastor, daño a los hermanos. Debemos cuidar las palabras. Ahora José va a tomar una decisión curiosa. Yo a este punto lo he llamado un poco de ojo por ojo y diente por diente. En Génesis 42, 14 al 17 dice, y José les dijo, es tal como os dije, sois espías. En esto vais a ser probados. Ahora José les va a poner una prueba. ¿Queréis demostrar que no sois espías? Está bien. Por vida de Faraón, que no saldréis de este lugar a menos que vuestro hermano menor venga aquí. Enviad a uno de vosotros y que traiga a vuestro hermano mientras vosotros os quedáis presos, para que sean probadas vuestras palabras, a ver si hay verdad en vosotros. Y si no, por vida de Faraón, ciertamente sois espías. Y los puso todos juntos bajo custodia por 3 días. ¿Cuál era la prueba? Os vais a quedar aquí y luego uno va a ir a buscar a vuestro hermano pequeño para ver si de verdad lo tenéis, si es cierta esta historia, si cuadra vuestra versión. Y si llega, me creo lo de que no sois espías, pero como no aparezca ese niño,
Pensaré que es todo una mentira y que realmente sois espías. ¿Y qué hace José? ¿Por qué no lo manda ya a alguien? ¿Por qué los decide poner 3 días custodiados? Hermano, 3 días custodiados no creo que sea en las cámaras reales, en las habitaciones más cómodas de palacio. José había pasado por la cárcel. José había experimentado lo peor de Egipto. Había servido como esclavo, luego había ido preso a la prisión. Y a lo mejor José quiere que sus hermanos aprendan un poco. Aprendan un poco. Alguno diría, eso es un corazón rencoroso. No, no lo es. El problema de ustedes es que a veces piensan que perdonar implica que dejemos a un lado las consecuencias. Si un hombre atropella a mi esposa por conducir borracho, yo lo voy a perdonar, pero voy a contratar un abogado para que vaya preso. Eso no es perdonar, sí, pero también es hacer justicia. Y hay gente que cree que ser cristiano significa dejar a todos los asesinos sueltos, a todos los violadores sueltos, a todos los criminales sueltos, porque hay que perdonar. Oh, hermano, qué peligro la vida vivida de esa manera, porque sería una vida llena de misericordia, pero ausente de justicia. Y el Señor no nos ha enseñado eso. El Señor no nos ha enseñado eso. El Señor no nos ha enseñado que debemos arrancar todas las consecuencias. Si tu hijo te desobedece, ¿le debes perdonar? ¿Sí o no? Ha pecado contra ti, te ha deshonrado en la cara, te ha mentido. ¿Tienes que perdonar en tu corazón a tu hijo? ¿Sí o no? ¿Pero lo vas a castigar? ¿Por qué? Si lo has perdonado, no debería disciplinarlo. A ver, pastor, es lo justo y tiene que aprender. ¿Has visto? Se puede hacer justicia sin rencor. Es decir, yo puedo hacer lo que es justo, pero sin odio contra ti. Además, es por tu bien y es lo justo. Tú puedes perdonar a tu hijo y disciplinarlo a la vez en amor, sin odio, sin rabia, pero es lo que corresponde. Y eso es lo que debemos entender. Un asesino debe ir preso. Un violador debe ir preso, debe cumplir. Porque si no eres injusto con la mujer violada, si no eres injusto con la persona que le mataron a su hijo, tú puedes ser misericordioso, tú puedes perdonar, pero debe hacerse justicia. Y lo que José está haciendo es un camino de aprendizaje para sus hermanos. Y te digo más, es mínimo para la justicia que José podía haber hecho, porque José tenía el poder de meterlos en el agujero más oscuro de Egipto y que nunca salgan. Y solo les está dando a probar un poco de eso. Recuerda que leeremos Éxodo 21, 23 al 25 que dice, pero si hubiere algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Cómo llamaban esto los judíos? La ley famosa del talión. Justicia. No le dijo el Señor Jesús a alguien, quien a hierro mata, a hierro muere. No le dijo a uno de sus discípulos, ves cortando cabezas, que no pasa nada, yo te perdono. Le dijo, ándate con ojo, que quien saca la espada puede acabar con espada. Esa era una ley de aquel entonces y era una ley justa. Te voy a decir una cosa, para que lo veas de esta manera. ¿Cómo te sientes tú cuando estos grupitos en España de jóvenes que se denominan aquella famosa manada, que toman a una chiquilla, la arrinconan en un portal y entre 5 hombretones de gimnasio la violan, la fuerzan, lo graban, la humillan y la abandonan llena de golpes?
Y la querida justicia, a favor de la reinserción, llena de misericordia, dice, en un par de añitos ya han aprendido, hay que ser compasivos, que salgan. ¿Cómo sientes tú que se va a sentir esa niña y su padre? ¿Te parece tan justo eso? A mí me parece que la misericordia no tiene que ir separada de la justicia, deben ir de la mano. Y que no es justo para una chica violada que se trate con tanta soltura a sus violadores. ¿Y sabes qué ha traído ese pensamiento a Europa? Por ejemplo, está llegando así. Más violencia, más violaciones, más atracos, más ocupas, porque cuando la ley es tan misericordiosa y no es justa, quien sufre es el pueblo. Porque ahora ves una España que está clamando por qué, justicia solamente, que cada uno pague por lo que hace. Pero no deberíamos decir, oye, dad gracias que tenemos un país tan misericordioso. Dad gracias que tenemos una policía tan compasiva. Ya, pero queremos que las autoridades tengan compasión, pero también sean justas. Misericordia y justicia no se deberían separar. Por eso en aquella cruz, Dios fue misericordioso porque te salvó, pero fue justo y su Hijo pagó por tus pecados. Dios no dijo, venga, les perdono y ya, dijo, no, porque entonces se va la justicia. Él fue misericordioso y justo. Tú no pagaste, pero alguien pagó por tus pecados. Ahora José va a apuntar al corazón de sus hermanos, versículos 18 al 20, ya llegamos a la recta final, y les dice, y José les dijo al tercer día, haced esto y viviréis, pues yo temo a Dios. Mira qué frase, ya debería dar información a los hermanos. José se ha presentado como yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, que uno de vuestros hermanos quede encarcelado en vuestra prisión y el resto de vosotros id, llevad grano para el hambre de vuestras casas y traedme a vuestro hermano menor para que vuestras palabras sean verificadas y no moriréis. Y así lo hicieron. Así que va a poner a prueba el corazón de sus hermanos. ¿Cómo? Si sois hombres honrados, hacemos esto. Uno se queda como garantía, como aval, el resto va, os lleváis el grano que habéis comprado y me traéis al pequeño. Si al final no me traéis al pequeño, este perecerá. Si sois honrados, apareceréis con el pequeño. Pero ahora algo pasa. En la cabeza de los hermanos, en el corazón de los hermanos de José se despierta la conciencia. Y para mí es uno de los mejores momentos del texto. Versículo 21 y 22 dice, entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchábamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y Rubén le respondió diciendo, no os dije yo, no pequéis contra el muchacho y no me escuchasteis, ahora hay que rendir cuentas por su sangre. José ha apuntado al corazón de sus hermanos y digo, si de verdad sois honrados, ¿y qué ha pasado en el corazón de sus hermanos? ¿Se ha despertado algo? ¿Ellos han reconocido a José? No, todavía no saben que hablan con su hermano. Pero de repente José les ha venido a la memoria. Ellos habían dicho, el otro ya no existe. Y de repente dicen, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano. Hermano, han estado 3 días en un calabozo, están siendo tachados de espías, están siendo tratados con dureza y acaban de recordar a José diciendo, el otro ya no existe. ¿Saben lo que ha hecho esos 3 días? ¿Sabe lo que ha hecho la frase de José diciendo yo temo a Dios? Despertar la conciencia de esos hermanos. El Señor está usando este momento para llevar a estos hombres al arrepentimiento. Ahora sí pueden llegar a convertirse en hombres honrados, pero primero debían experimentar esto. Ellos debían reconocer que no eran honrados. Ellos debían reconocer el mal que habían hecho y encima han mostrado algo bonito.
decir, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia, y termina diciendo, ahora hay que rendir cuentas por su sangre. ¿Saben lo que están diciendo los hermanos? Lo que nos está pasando es justo. Es el pago por nuestros pecados. Es lo que merecemos por hacerle eso a José. Hermano, estamos viendo indicios de un arrepentimiento como el que debería haber en nosotros. No quejarnos de las circunstancias muchas veces, sino verdaderamente arrepentidos, decir, oye, lo que me pasa es justo, lo que me pasa me lo merezco porque soy culpable y he pecado. Que Dios permita que las circunstancias de nuestra vida sirvan, aunque sean dolorosas, para santificarnos, para hacernos ver nuestro pecado, para llevarnos a reconocer nuestra culpa. Hermano, a veces son los momentos difíciles los que el Señor va a usar para que reconozcas tus pecados. Pero si sirven para eso, bienvenidos sean. Lo que no debemos hacer es seguir encubriéndolos. Ellos por mucho tiempo somos honrados, el otro no existe. Ya tocaba confesar, ya tocaba reconocer que hicieron mal, ya tocaba reconocer que eran culpables por lo que le habían hecho a José. Y hay bendición cuando reconocemos nuestros pecados. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Hermano, no ganas nada guardando ese pecado en el corazón. La Biblia dice que el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Pero atentos, son dos palabras, el que los confiesa y los abandona. No el que lo confiesa y mañana 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 lo confiesa. El que lo confiesa y los abandona hallará misericordia. Así que podemos ver en esta escena no solo José tratando con el corazón de sus hermanos, sino a Dios tratando con el corazón de sus hombres, disciplinándolos. Mira cómo lo dice Deuteronomio 8:5. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Hermano, hay momentos que llamas prueba y no es prueba. ¿Te has dado cuenta cada vez que un hermano o alguien, un creyente, pasa un momento difícil? Todos son pruebas. Oh, pastor, estoy pasando una prueba. Estoy pasando una prueba. Nunca veo a nadie decirme, oh, pastor, el Señor me está disciplinando. Hay pruebas que duran mucho porque no eres capaz de percibir que no es una prueba, que es disciplina, que lo que el Señor quiere es que examines tu corazón, que te arrepientas de algo, que reconozcas tu mal camino, que te vuelvas hacia Él. Hermano, no todo lo difícil es prueba. Debemos buscar en Dios saber si lo que está pasando quizá es disciplina del Señor y recibirla como un gesto de amor y gracia de Él hacia nosotros. Y terminamos hoy con los versículos 23 y 24, donde nos va a presentar un José sufriendo. Dice, ellos sin embargo no sabían que José los entendía, porque había un intérprete entre él y ellos. Significa que cuando ellos hablaban con José, había una persona en medio que le traducía a José en idioma de Egipto. Pero José entendía el idioma de sus hermanos. Solo que como los hermanos no sabían que era José y había habido un intérprete por medio, ellos estaban delante de José diciendo, lo hicimos fatal con José, la liamos, somos culpables. Y José escuchando y ellos pensando, no se entera de nada, este solo habla el idioma de aquí. ¿Y cómo reacciona José? Y se apartó José de su lado y lloró. José lo entendía todo. La herida de José se volvió a abrir. No por rencor, hay heridas que se abren otra vez y no es que tengamos rencor. Hay gente que dice, volví a recordar eso, tengo que orar para no tener rencor. Recordar no es rencor. Hermano, te voy a decir una cosa, hay cosas que vas a recordar a veces que te han hecho duras y no significa que guardas rencor, significa que la herida es grande y es normal acordarse.
Tú no le puedes decir a una joven que abusaron de ella que si se acuerda de sus violadores tiene rencor. No, se va a acordar posiblemente el resto de su vida. La han destrozado. Es horrible. Tú no puedes pedir que olvide. Perdonar es olvidar. Olvidar es amnesia. ¿Cómo perdonar? Hay mujeres que han vivido la traición de un marido, maridos que han vivido la traición de una esposa y no lo van a olvidar nunca. Y están ahí con ella y la aman y la cuidan. Y ellas están con él y lo aman y lo cuidan y le sirven. Pero no lo han olvidado ni lo van a olvidar. Simplemente han decidido tratarlos con respeto, con honra y dignidad, a pesar de lo que hicieron. Eso es lo que hace el perdón. El perdón te capacita para poder tratar a la persona como si no lo hubiera hecho, aun recordando que lo ha hecho. José está llorando, no porque esté lleno de rencor. José está llorando porque acaba de recordar lo que le hicieron. O incluso porque a lo mejor se alegra de ver el arrepentimiento de sus hermanos. ¿Quién sabe? A lo mejor José lloraba también porque estaba quebrantado al ver, por fin entienden que hicieron mal. Por fin entienden que pecaron. Por fin entienden lo que han hecho. José se apartó de su lado y lloró, y cuando volvió a ellos y les habló, tomó de entre ellos a Simeón y lo ató a la vista de sus hermanos. José fue a terapia, visitó los mejores psicólogos de Egipto. A lo mejor Faraón por la noche tenía largas charlas con él sobre su traición y le decía, venga, perdónales. Tenemos a un José sin rencor, sin rabia, sin odio. ¿Saben por qué? José nos lo ha dicho. José le ha dicho a sus hermanos, yo temo a Dios. ¿Saben con quién hablaría José en la casa de Potifar por la noche? Con Dios. ¿Saben con quién hablaría José en la prisión? Con Dios. ¿Sabes quién sanó el corazón de José? El único que puede sanar un corazón. José tenía todo para tener el diagnóstico de los psicólogos de hoy. Traumas por un tubo. José se vuelve un asesino en serie y esto da para un capítulo de Mentes Criminales. Porque esas series tienden a hacerte sentir pena del asesino que está matando a todas las mujeres rubias de Nueva York porque su madre era rubia y tenía el trauma y entonces mata mujeres porque siente que mata a su madre y pobrecito, si su madre no hubiera sido así, las otras 58 que mató estarían vivas. Digo, madre mía, como el mundo siga analizando así a los asesinos, que Dios nos ayude. Yo creo que alguien puede tener un trauma, pero yo no defiendo la postura de que el trauma justifica que tú le provoques traumas a otro. Yo creo que podemos tener un trauma provocado por una infancia, por maltratos, por abusos, pero no soy del pensamiento que eso sirve como justificación para yo replicar esas conductas. José podía tener un trauma, abandono, traición, rechazo, declarado muerto, vendido, tratado como esclavo, mentiras sobre él, destrozado su testimonio, siendo íntegro acaba en la cárcel, el otro se olvida de él, 1000 traumas. Y José está ahí, sin ningún tipo de rabia, sin ningún tipo de odio, ni tratando mal a sus hermanos. Porque el Salmo 147, versículo 3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Deja de pensar que tomándote 20.000 cafés con las hermanas sanarás tu corazón. Las hermanas harán lo que puedan, pero no sanarán tu corazón. Las hermanas hablarán contigo, te abrazarán, te intentarán consolar, pero solo uno sana el corazón y venda las heridas, el Señor. Yo aprendí que en esta vida no puedo ser tan injusto como pedirle a alguien lo que no me puede dar. No es justo. No es justo esperar de mi marido lo que no me puede dar. No es justo esperar de mi mujer lo que no me puede dar. No es justo esperar de mi hijo lo que no me puede dar. Imagínate una madre que quiere llenar un vacío con un bebé
Ella no puede cargar al bebé con esa responsabilidad. Va a ser una mujer obsesionada con ese niño. No le va a dejar salir. Ninguna mujer va a ser buena para él porque es tanta la obsesión que ese bebé la tiene que llenar. No puedo ser tan injusto de pedir que una persona haga lo que no puede hacer. Yo no puedo depender de mi alegría y mi paz, de que Clicia esté tratándome siempre bien porque ella es mi fuente de paz y de alegría. No, mi paz, mi gozo y mi alegría debe estar en el Señor. Yo no puedo cargar a Clicia con la responsabilidad de completar mi vida, porque le voy a estar exigiendo cosas que ella no va a poder darme. Tienes un problema en el corazón. Deja de exigir a la iglesia, al pastor, a los hermanos que te socorran y te arreglen. No, porque nadie puede hacerlo. Podemos orar por ti. Sí, y podemos estar a tu lado orando, pero el único que sana el corazón y venda las heridas es el Señor. Pídele a los hombres lo que los hombres pueden dar, pero busca en Dios lo que solo Dios puede dar. Yo hace tiempo que dejé de esperar de la gente lo que la gente no me va a poder dar. Yo nunca voy a pedir a la iglesia que nunca me falle. No me lo va a poder dar. Son pecadores como yo. Me van a fallar tarde o temprano. No puedo exigirles ser lo que no van a poder ser. Puedo exigir algunas cosas. Que me amen defectuosamente. Que me respeten defectuosamente. Pero no puedo exigir algo que no va a poder darme. Sería injusto. Ustedes no pueden exigir a los pastores que hagan por ustedes lo que no pueden dar. El pastor debe... No. Debería... No. No exijas a los pastores lo que no te pueden dar. Hay cosas que solo Dios te las puede dar. Y quiero terminar con una referencia curiosa. José tiene delante a sus acusadores, vendedores, traidores, a los que lo entregaron como esclavo, a los que lo trataron de esa manera, y no actúa agresivamente, violentamente, con rencor, sino que permanece en silencio. Sí, habla con ellos, sí, llora, pero no actúa mal. Guarda silencio. Él podía haber ido a decir, sois esto, sois esto, sois esto, sois esto, pero José se queda callado. Y me recuerda a Jesús delante de aquellos que lo venden, que lo traicionan, que lo abandonan, que lo engañan, que lo ultrajan, y también guarda silencio. Como dice Isaías 53, versículos 6 y 7, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. Jesús estuvo también ante sus trasquiladores, sus traidores, sus verdugos, sus grandes hermanos que lo abandonaron y lo dejaron solo, aquellos falsos testigos que provocaron su juicio, y él no abrió su boca. El corazón de Jesús, el corazón de José, nos debe recordar que aunque viejas heridas se abran, que aunque golpes lleguen al corazón, nosotros no podemos actuar como el mundo actúa. Nosotros debemos actuar como José, debemos actuar como Jesús. El rencor, la rabia, el mal por mal, no es el lugar en el corazón del cristiano donde debe estar. El corazón de aquellos que somos de Cristo tiene que albergar paciencia, misericordia, compasión, la otra mejilla, bien por mal. Hermano, no puedes elegir cómo te va a tratar la gente, y déjame adelantarte que muchos te van a tratar mal. Solo puedes elegir una cosa: cómo tú vas a responder a ellos. Yo no puedo elegir cómo me van a tratar ustedes, ¿verdad? Ni lo que me van a hacer. Solo puedo elegir algo: lo que yo haré con ustedes. Ustedes hagan lo que quieran conmigo, quiéranme o no, respétenme o no, pero yo los voy a pastorear. Yo los voy a amar. Yo voy a orar por ustedes.
Yo les voy a enseñar. Yo quiero tener mi conciencia tranquila delante de Dios. Yo no sé cómo me tratará la sociedad, no sé lo que me hará gente a lo largo de mi vida, pero yo solo puedo decir una cosa, lo que yo haré con cada herida, con cada golpe, con cada traición, con cada engaño, con cada difamación. Y solo le pido a Dios que ante cada cosa actúe como lo haría el Señor Jesucristo. Porque ya he visto actuar a Juan Manuel muchas veces y no me gusta. Así que cuando llegue el momento difícil, solo espero que Dios me ayude y te ayude a no actuar como tú actuarías, que seguro que te sale muy bien, sino actuar como lo haría Jesús. Y para eso tendremos que orar y pedir que el Señor también sane nuestros corazones y vende nuestras heridas como lo hizo con José. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por esta enseñanza, por lo que traes a nuestras vidas cada día y cómo seguimos aprendiendo, cómo miramos a José y podemos mirar también a Jesús y cómo podemos, Señor, aplicar también estas enseñanzas a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a poder vivir conforme tu palabra y hacer las cosas conforme a tu voluntad. Que este mensaje pueda llevarnos a la reflexión, al examen personal y a nuestra santificación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.